Lo que descubrirás en esta historia hará que nunca vuelvas a ver a tu propia familia de la misma manera. Quédate hasta el final porque cada detalle importa y lo que empieza como una simple visita se convierte en una traición que corta hasta los huesos. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. A los 70 años me encontré parada en la entrada de mi propio rancho de descanso en Querétaro con las llaves temblando en mis manos. ¿Qué hace esta vieja parásita aquí? No hay lugar para ti, me gritó mi nuera, Samara Caballero, desde la terraza. Había llegado temprano esa mañana, esperando encontrar mi rancho vacío como de costumbre. Mi casa había sido invadida por su familia. Mis muebles estaban arruinados, mi jardín destruido. Esa mañana de viernes conduje hasta mi rancho en Querétaro como había hecho cientos de veces en los últimos 20 años. El camino era familiar. Los campos abiertos, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, los árboles de mezquite proyectando su sombra contra el cielo azul. Este rancho representaba todo lo que había logrado en la vida. Cada ladrillo, cada teja, cada planta en el jardín había sido comprada con el dinero que gané trabajando como costurera desde que enviudé. Cuando giré en la entrada noté algo extraño. Había autos que no reconocí estacionados en mi garaje. La música alta resonaba en la propiedad, un sonido festivo que parecía fuera de lugar en el tranquilo refugio que había creado. Mientras estacionaba sentí una opresión en el pecho, ese sexto sentido que nos avisa cuando algo no está bien. Al salir del auto, el impacto de lo que vi me dejó sin aliento. Mi hermoso jardín que yo misma cuidaba cada fin de semana estaba devastado. Latas de cerveza vacías salpicaban el césped perfectamente cortado. Los niños corrían por la terraza pateando una pelota contra mis macetas de geranios rojos que cultivaba con tanto cariño. Las sillas de mimbre que había comprado el año anterior estaban cubiertas con toallas mojadas y ropa sucia. Caminé lentamente hacia la entrada, las llaves pesando en mis manos como nunca antes. Fue entonces cuando la vi Samara, mi nuera, parada en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba puesto mi delantal favorito, el que yo misma había bordado una década atrás. Sus ojos tenían esa mirada fría que tan bien conocía. Samara no sabía que estaban aquí, dije intentando mantener la calma a pesar del caos a mi alrededor. Este rancho es mío. Vengo aquí cada puente festivo desde hace 20 años. Ella se rió. No fue una risa normal, fue un sonido cargado de crueldad que me hizo sentir pequeña e insignificante como si yo fuera la intrusa en mi propia propiedad. Ay, por favor, se burló ella. Esteban me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte y a arruinar nuestros planes familiares. Antes de que pudiera responder, más personas comenzaron a aparecer detrás de ella. Nayeli Caballero, su hermana con sus 2 hijos adolescentes, la madre de cabello gris, que me miraba con desdén, un hombre mayor, con una camisa a cuadros, una joven con un bebé en brazos y otro hombre fumando tranquilamente en mi porche. Todos me miraban como si yo fuera el problema. ¿Es esta la famosa suegra de la que tanto hablas?, preguntó la madre de Samara evaluándome de arriba a abajo. Pensé que sería más imponente, parece bastante común. Las risitas que siguieron me golpearon como flechas. Ahí estaba yo, a mis 70 años, en mis simples ropas de viaje, siendo ridiculizada por extraños en la propiedad que construí con el sudor de mi trabajo. ¿Dónde está Esteban?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mi hijo necesitaba estar allí para explicar esta situación absurda. Esteban está trabajando como siempre.
respondió Samara, cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él tiene responsabilidades de verdad. Mira, Amalia, no hay espacio para ti aquí. Las habitaciones están todas ocupadas. La cocina está siendo usada para preparar comida para toda la familia y francamente tu presencia solo va a crear una tensión innecesaria. Me quedé paralizada. Ella de hecho me estaba echando de mi propio rancho, la casa que construí ladrillo a ladrillo después de la muerte de mi esposo, la casa por la que trabajé días y noches como costurera para pagar. Además, continuó Samara con una sonrisa venenosa, ya hablé con Esteban y estamos de acuerdo en que este rancho necesita ser más usado. No tiene sentido que esté vacío la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la Ciudad de México. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Sus palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo este lugar después de que mi esposo murió. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero que gané cosiendo ropa para las familias de otros. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal. Esta casa es mía. Samara, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos, pago todas las cuentas. ¡Ay, ya basta! Me interrumpió elevando la voz. Siempre es lo mismo que es tuya que tú pagas. Esteban es tu hijo, ¿no? Lo tuyo también es de él y lo de él también es mío. Así es como funcionan las familias normales. Los niños dejaron de jugar y todos me observaron en silencio. Podía sentir sus ojos juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negaba a romperse. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Samara, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón. No hay espacio para nadie más aquí. Está bien, querida, dije finalmente con una sonrisa que venía del alma, pero que sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo la situación perfectamente. Samara sonrió triunfalmente creyendo que había ganado. Los demás parecían satisfechos como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían idea de lo que acababan de desencadenar. Caminé de regreso a mi auto con pasos lentos y dignos. Mientras conducía para encontrar un hotel, mi mente viajó al pasado, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Tenía 50 años en ese entonces, Esteban apenas 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo, y yo había tomado la decisión más importante de mi vida, construir un refugio para nuestra familia. El Hotel Valle Dorado me costó 85 horas la noche, un dinero que no había planeado gastar porque se suponía que estaría durmiendo en mi propia cama, pero ahí estaba yo registrándome como cualquier turista mientras mi casa era ocupada por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. A mis 70 años jamás pensé que llegaría a vivir una humillación tan grande en el lugar que yo misma construí con mis propias manos. Cuando entré al rancho de descanso en Querétaro, el mismo refugio que levanté después de enviudar, no encontré la paz de siempre, sino un escenario que me hizo sentir como una intrusa en mi propia vida. Las risas burlonas de mi nuera Samara Caballero todavía retumbaban en mis oídos cuando me detuve frente a la terraza. ¿Qué hace aquí esta vieja parásita?, gritó sin la menor vergüenza, como si quisiera que todo el valle escuchara. No estaba sola. Detrás de ella se asomaban su hermana Nayeli, su madre Graciela y varios familiares que yo nunca había visto, todos instalados cómodamente en mi rancho como si fuera suyo. Me quedé de pie con las llaves en la mano, temblando no solo por la edad, sino por la rabia contenida.
Durante 20 años había cuidado cada ladrillo, cada árbol frutal, cada maceta de geranios rojos, y ahora aquellos desconocidos tiraban latas de cerveza en el césped, ponían música a todo volumen y se burlaban de mí como si yo fuera una extraña. Samara, este rancho es mío, logré decir intentando que mi voz no se quebrara. Yo lo construí, yo lo pagué, yo lo cuidé. Ella se cruzó de brazos con una sonrisa venenosa. Por favor, Amalia. Esteban me dijo que podíamos usarlo todo el tiempo. Tú ya no tienes fuerzas para mantener un lugar así. Mejor que lo disfrutemos nosotros, que todavía tenemos una familia que criar. Las carcajadas de los demás me atravesaron como cuchillos. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Era don Rafael Domínguez, mi vecino, un hombre mayor que conocía la historia de este rancho desde que era un terreno baldío. Venía caminando con su bastón atraído por la música alta. Amalia preguntó sorprendido: ¿Qué ocurre aquí? No tuve tiempo de responder. Samara levantó la voz para que él también oyera nada don Rafael. Solo que la señora insiste en creer que este rancho le pertenece todavía. Ya está muy mayor y a veces confunde las cosas. Las risitas aumentaron. Sentí como mi rostro ardía de vergüenza. Aquella mujer no solo me despojaba de mi casa, sino que ahora también sembraba la duda en la mente de mi propio vecino, alguien que me había visto trabajar día y noche con mis manos de costurera para levantar estas paredes. Don Rafael me miró con desconcierto, como si no supiera a quién creer. Yo, con las lágrimas amenazando en mis ojos, apenas pude murmurar: Rafael, tú sabes que este rancho lo levanté yo después de que falleció mi esposo. Tú mismo me viste venir cada fin de semana con Esteban cuando era joven. Pero Samara se adelantó golpeando con fuerza la mesa de la terraza. Basta ya, esta casa es de Esteban y mía. Tú solo eres una vieja que vive en recuerdos. Vete antes de que hagas un escándalo. La madre de Samara intervino con voz ácida. No es ridículo. Una mujer de 70 años creyendo que todavía puede imponer respeto. Mírela, don Rafael. Parece una mendiga con esas ropas de viaje. Los adolescentes que jugaban en el jardín soltaron una carcajada que resonó como un trueno en mi pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me encontraba sola, rodeada de rostros hostiles, y ahora hasta mi vecino parecía dudar de mí. En ese instante comprendí que no era solo una discusión familiar. Era un juicio público, un teatro de humillación montado en mi propia casa. Sentí como si todos ellos estuvieran arrancándome la dignidad frente a testigos. Respiré hondo para no derrumbarme. Recordé el sacrificio de años, las noches enteras cosiendo vestidos para familias que jamás imaginaron que su dinero se convertiría en ladrillos de este rancho. Y ahora, esas mismas manos que bordaron esperanza se aferraban con fuerza a las llaves frías y pesadas, último símbolo de que aún era la dueña. Está bien, dije con la voz más firme que pude reunir. Si creen que me han derrotado, se equivocan. Samara rió creyendo haber ganado. Los demás siguieron bebiendo y celebrando como si yo no existiera. Don Rafael bajó la mirada, incómodo, incapaz de intervenir. Y yo, tragándome la rabia y la humillación, caminé de regreso a mi coche. Cada paso era un cuchillo, pero también una promesa. Mientras me alejaba, levanté la vista hacia la fachada de mi rancho manchada de toallas mojadas y ropa sucia. Y dentro de mí se encendió algo nuevo, un fuego silencioso que nadie más pudo ver. Ellos pensaban que yo era una anciana débil. No sabían que acababan de despertar a la mujer que nunca aprendió a rendirse. Si estuvieras en mi lugar, te irías en silencio, pulsa cero, o enfrentarías a tu familia aunque te humillen. Pulsa 1. Salí del rancho con la espalda erguida, aunque por dentro sentía que la vergüenza me había destrozado.
Mi vecina Samara y toda su familia celebraban como si me hubieran expulsado para siempre, y don Rafael había presenciado la escena en silencio, incapaz de defenderme. Conduje hasta el Hotel Valle Dorado, a solo unos kilómetros. Allí, en una habitación sencilla con paredes blancas y el ruido distante de los grillos, me dejé caer sobre la cama. No lloré. Esa noche mis lágrimas no aparecieron. Lo que nació en mí fue algo mucho más frío, más peligroso, una ira helada que me atravesaba entera. No era un arrebato impulsivo, no era un grito de rabia que desaparece en segundos. Era la furia de quien ha soportado demasiado en silencio, la misma que me acompañó cuando quedé viuda y todos me decían que una costurera jamás podría comprar un rancho, la misma que me empujó a coser de madrugada, a ahorrar cada centavo, a resistir cuando la vida parecía imposible. Esa ira silenciosa era ahora mi nueva aliada. Encendí la lámpara de la mesilla y abrí mi bolso. Allí guardaba desde hacía años un cuaderno de tapas azules. Nadie lo conocía, ni siquiera Esteban. En esas páginas estaban registradas todas las cuentas de la construcción del rancho, facturas, recibos, nombres de albañiles, cada peso invertido en cemento, madera y ladrillo. También había anotado recuerdos, reflexiones y pensamientos íntimos sobre mi vida con Esteban cuando todavía era un muchacho agradecido. Al pasar las páginas, una certeza se clavó en mi mente: ese cuaderno sería mi arma. No solo era un testimonio personal, era la prueba material de que el rancho era mío, levantado con mi sudor y mi disciplina. Me senté en el balcón del hotel. La brisa fresca de la noche de Querétaro acariciaba mi rostro. Podía ver a lo lejos las luces de mi rancho todavía encendidas, las sombras moviéndose dentro, las risas de quienes me habían humillado resonando hasta aquí. Cerré los ojos y repetí en silencio: ellos creen que ganaron, pero no saben con quién se metieron. En ese instante recordé las palabras de Samara frente a don Rafael: la señora confunde las cosas porque ya está muy mayor. Aquella mentira me atravesó como un cuchillo. No solo buscaban mi casa, buscaban también arrebatarme mi identidad, mi capacidad, mi lucidez. Querían pintar el retrato de una anciana senil para justificar su robo. Fue ahí cuando comprendí que lo que estaba viviendo no era solo una disputa familiar. Era una de esas historias de venganza que la vida pone frente a nosotros. Alguien intenta destruirte, pero al final es tu propia dignidad la que dicta el desenlace. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Bajé al restaurante del hotel, pedí un café fuerte y abrí el cuaderno otra vez. Revisé cada página, cada recibo, pegado con cinta amarillenta, cada fecha. Cada línea era una voz que me recordaba: Amalia, esto es tuyo. No dejes que te lo arrebaten. Mientras bebía el café, pensé en Esteban. ¿Cómo había llegado a este punto? El niño al que sostuve de la mano en las ferias del pueblo, el joven al que pagué la universidad con jornadas interminables de costura, ahora me había traicionado por la ambición de su esposa. Ese pensamiento no me hizo llorar. Me endureció aún más. La furia fría seguía creciendo, dándome una claridad que nunca antes había sentido. Sabía que debía moverme con inteligencia. Un grito o una confrontación no devolverían mi casa. Necesitaba estrategia, pruebas, aliados. Al mediodía decidí caminar hasta el centro del pueblo. Allí encontré una papelería donde hice copias del cuaderno y de algunos recibos antiguos que aún llevaba conmigo. Guardé los originales en la caja fuerte del hotel. Tenía que proteger cada prueba como si fuera oro. De regreso me crucé con una vecina del pueblo, doña Mercedes. Me miró con ternura y preocupación. Amalia, ¿qué pasa? Escuché rumores de que tu familia está viviendo en tu rancho. La miré a los ojos y respondí con calma: no te preocupes, Mercedes, solo puedo decirte que esto aún no ha terminado.
En su mirada vi algo que me fortaleció respeto. Ella había escuchado los rumores, pero también conocía mi historia, mi esfuerzo. Su silencio cómplice me confirmó que no estaba tan sola como pensaba. Esa noche, al volver al hotel, encendí la televisión. No presté atención a las noticias. Solo pensé en cómo transformaría mi furia en una acción concreta. Esta sería mi historia, una más de esas historias de venganza que parecen sacadas de un libro, pero que son reales, crudas y necesarias. Me miré en el espejo. Vi las arrugas en mi rostro, el cabello ya canoso, pero también vi la fuerza en mis ojos. No era la mirada de una mujer vencida, era la de alguien que se prepara para contraatacar. Mientras apagaba la luz, acaricié la tapa del cuaderno azul. Mañana sería el primer paso. Mañana empezaría la guerra legal fría y calculada. Samara había cometido un error fatal, creer que mi edad era sinónimo de debilidad. La realidad era otra. Yo había pasado 70 años entrenándome en silencio para resistir, para planear, para esperar el momento oportuno. Y ese momento había llegado, porque cuando una madre es traicionada, el dolor se convierte en estrategia y la estrategia en justicia. Y en esa justicia se escriben las verdaderas historias de venganza. Si esta parte te conmovió, apóyame con un like para que más personas conozcan esta historia. La noche en el hotel fue larga. Dormí poco con el cuaderno azul sobre la mesilla como si fuera un arma cargada. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Samara burlándose, escuchaba su voz repitiendo que yo estaba confundida por la edad. Pero esa imagen, en lugar de debilitarme, me dio una claridad absoluta. Al amanecer me senté frente al espejo. Me puse mi mejor blusa blanca, me peiné con cuidado y respiré hondo. Era la hora de preparar la ofensiva. No se trataba de gritar ni de suplicar, se trataba de organizar cada paso como si fuera una campaña militar. Encendí la lámpara y abrí de nuevo el cuaderno azul. Revisé las páginas, señalé con lápiz los recibos más relevantes y marqué con separadores de colores las facturas de materiales, los pagos a albañiles y los contratos del arquitecto. Todo estaba allí en mis manos. Lo único que faltaba era sistematizarlo. En ese momento recordé un objeto que llevaba años guardado, una grabadora de voz antigua que había pertenecido a mi difunto esposo. Revolví entre mis cosas y allí estaba con una caja de cintas aún sin usar. Se me ocurrió algo sencillo pero poderoso, grabar mi propia voz relatando cada detalle de la construcción del rancho, cada fecha, cada pago. Esa voz sería un testimonio irrefutable de mi lucidez actual. Presioné el botón rojo y comencé a hablar. Hoy es 15 de junio. Me llamo Amalia Zamudio. Tengo 70 años y estoy completamente consciente de lo que digo. Este rancho lo construí sola con mi trabajo y mi disciplina. Aquí están las pruebas. Mientras relataba, sentí que la determinación se fortalecía dentro de mí. No era solo una anciana contando recuerdos, era una mujer organizando un alegato que podría cambiar el curso de la historia familiar. Al mediodía me reuní con el gerente del banco, el señor Mauro Castañeda, un hombre serio, que siempre había respetado mi constancia. Necesito que bloquee cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, le pedí. Y además, necesito una carta oficial que certifique mi capacidad plena para administrar mis finanzas. Él me miró con gravedad. ¿Tiene motivos para pensar que alguien intentará lo contrario? Sí, respondí sin titubear. Mi propio hijo y su esposa. El silencio que siguió fue espeso, pero Mauro asintió. Le prepararé esa carta hoy mismo, y le recomiendo hablar con un abogado especializado en derecho de familia. Al salir del banco con la carta provisional en mi bolso, me sentí más fuerte que nunca. La determinación ya no era un pensamiento, era acción concreta.
Por la tarde llamé al despacho del licenciado Benjamín Arrieta, recomendado por Mauro. Su secretaria me dio cita para ese mismo día a las 4. Llegué con una carpeta llena de documentos, el cuaderno azul y la grabadora con mi voz registrada. El despacho era sobrio con estantes repletos de libros de derecho. El licenciado Arrieta, un hombre de cabello canoso y mirada aguda, me invitó a sentarme. «Cuénteme todo, señora Zamudio», me dijo, «y no omita ningún detalle». Hablé durante más de 1 hora. Le relaté la invasión del rancho, las humillaciones, las burlas públicas, el papel de Samara, la complicidad de Esteban y el intento de presentarme como incapaz mental. Benjamín escuchaba en silencio tomando notas. Cuando terminé, encendí la grabadora y le hice escuchar algunos minutos de mi testimonio. Él sonrió apenas. «Esto es brillante. Usted misma se convierte en su mejor prueba. Nadie puede alegar incapacidad si tiene grabaciones tan claras, tan ordenadas y tan recientes». Luego hojeó el cuaderno azul, revisó las facturas y asintió con firmeza. «Señora Zamudio, su caso es sólido. Podemos actuar por varias vías: desalojo inmediato por invasión ilegal, denuncia por falsificación de documentos médicos, acusación de fraude patrimonial y además daños y perjuicios». Me quedé en silencio unos segundos, no porque dudara, sino porque estaba procesando el alcance de todo. No era solo recuperar mi rancho, era enfrentar de raíz la traición de mi propia sangre. Benjamín me miró directo a los ojos. «Le advierto algo, señora, este proceso será largo y doloroso. ¿Está dispuesta a seguir hasta el final aunque su relación con su hijo quede destruida?» No dudé. Mi relación con Esteban ya se rompió el día que decidió humillarme públicamente. Lo único que me queda es defender mi dignidad. Salí de la oficina con un plan claro. Ya no era la mujer humillada frente a una terraza llena de burlas. Era la mujer que se había armado de pruebas, estrategias y aliados. Era la mujer que había comenzado su venganza silenciosa, no con gritos ni con golpes, sino con documentos, voces y verdad. Esa noche en el hotel repasé cada paso. Pensé en Samara durmiendo tranquilamente en mi cama, creyendo que todo estaba bajo control. No tenía idea de que a unos kilómetros su suegra estaba levantando un caso tan fuerte que podría destruir todas sus ilusiones. Encendí la grabadora otra vez y añadí una frase final. «Samara, cometiste el error de subestimar a la persona equivocada. Esta es mi venganza silenciosa». Cerré los ojos y por primera vez en días sonreí con serenidad. La guerra apenas comenzaba. Pregunta para la audiencia: ¿este tono de narración te resulta atractivo? No. Pulsa 0. Muy atractivo. Pulsa 1. Al día siguiente me desperté con una calma extraña. Había pasado la noche repasando mis grabaciones, ordenando documentos en carpetas y preparando mi atuendo más sobrio, un traje gris que guardaba para las ocasiones serias. Hoy no sería solo un día más, hoy la balanza de poder cambiaría de manos. A las 8 de la mañana, el licenciado Benjamín Arrieta llegó al hotel con un notario público y un oficial de policía. Pero no venían solos. Con ellos estaba un hombre delgado de cabello entrecano con una libreta en la mano y una cámara colgada al cuello. Señora Zamudio, le presentó a Julián Herrera, periodista del Diario de Jalisco, me explicó el abogado. Está interesado en cubrir casos de abuso contra adultos mayores. Su presencia puede ayudarnos a que este asunto no se quede en la sombra. Al principio dudé. Exponer mi vergüenza al público era un trago amargo, pero enseguida comprendí que aquella humillación ya no era mía sino de quienes me habían invadido. Asentí con firmeza. Que escriba lo que vea, que el mundo sepa lo que han hecho.
Salimos en caravana hacia mi rancho. El camino me resultó familiar, pero mi corazón latía con una fuerza diferente. Ya no era la mujer humillada que se retiraba al hotel con lágrimas en los ojos. Era la dueña legítima acompañada por la ley y por la verdad. Cuando los autos se detuvieron en la entrada, Samara y su clan desayunaban en mi terraza. El oficial descendió primero mostrando la orden de desalojo. La expresión de Samara cambió de inmediato de burla a pánico. Verónica, su hermana, sacó el teléfono para grabar como si aquello fuera un espectáculo. Lo era, pero no a su favor. Benjamín habló con voz clara y solemne. Por orden judicial se procede al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales de esta propiedad. La legítima dueña, la señora Amalia Zamudio, está presente y tiene todos los documentos en regla. Samara dejó caer la taza de café. Su madre, envuelta en mi bata de algodón, comenzó a protestar. «Esto es un abuso. Aquí hay niños». El oficial respondió con calma. Deberían haber pensado en eso antes de invadir una propiedad ajena. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales. El periodista Julián anotaba cada palabra, cada gesto. Tomaba fotos discretas de las caras descompuestas de las bolsas de ropa amontonadas, de la contradicción entre la arrogancia de ayer y la miseria de hoy. Yo observaba en silencio con la dignidad que me habían arrebatado y sentí que cada segundo era una reparación. Esteban llegó a mitad de aquel caos. Condujo apresurado, se bajó del auto y me buscó con la mirada. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó con voz entrecortada. Le extendí los documentos que su esposa había escondido en mi armario. «Esto, Esteban, es el precio de tu traición. Firmarías papeles falsos para robarme lo que es mío. Hoy la ley te cita como cómplice». Su rostro palideció. Intentó defenderse. Yo no sabía, pero Benjamín lo interrumpió. «Los documentos llevan su nombre, señor Aguilar. Tendrá que explicarlo en el tribunal». Samara corrió hacia él, susurrándole al oído con desesperación. Yo los miraba y pensé en el niño que había criado sola, en el joven que alguna vez me ayudó a plantar los primeros árboles del jardín. No quedaba nada de aquel recuerdo, ahora era un hombre asustado, atrapado por sus propias decisiones. El notario fue enumerando los bienes dañados y los objetos desaparecidos. El oficial vigilaba que nadie sacara nada indebido. Las risas de días anteriores se habían convertido en gritos, discusiones y sollozos. El periodista seguía escribiendo, documentando no solo un caso legal, sino una lección moral. Cuando se cumplió el plazo, vi salir a toda la familia con maletas improvisadas, con caras desencajadas, con los niños llorando. Samara, antes altiva, ahora me lanzó una última amenaza desde el coche. «Esto no termina aquí, vieja amargada. Vamos a probar que estás loca». No respondí. No necesitaba hacerlo. El oficial levantó la mano y el convoy de intrusos se alejó levantando polvo en el camino. Entonces Benjamín se volvió hacia mí con una ligera sonrisa. «Señora Zamudio, su casa es suya otra vez». Entré despacio recorriendo las habitaciones devastadas. Sí, había manchas, muebles dañados y recuerdos robados. Pero lo más importante, estaba intacto mi dignidad y mi voz. Esa tarde, mientras el servicio de limpieza comenzaba a trabajar, el periodista se me acercó. «Señora, su historia será publicada mañana. Mucha gente necesita saber que no estamos indefensos, que la justicia existe». Asentí con los ojos húmedos. Comprendí que lo que había comenzado como una tragedia personal se estaba transformando en un testimonio público. Lo que un día fue humillación, ahora era un ejemplo de resistencia. Y mientras el sol caía sobre la terraza, sentí que el poder había cambiado de lugar.
La mujer ridiculizada como viejita inútil ahora era la que sostenía en alto la bandera de la justicia. Ellos se marchaban derrotados y yo recuperaba no solo mi casa, sino también el respeto que me habían intentado arrebatar. Después del desalojo, el rancho parecía un campo de batalla. Aunque las habitaciones habían quedado vacías y el silencio volvía a llenar los pasillos, los rastros de la invasión eran visibles en cada rincón. Manchas en las paredes, muebles movidos, plantas marchitas y sobre todo un aire extraño como si mi refugio hubiese perdido su alma. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una serenidad nueva. El licenciado Arrieta tenía razón, yo no solo había recuperado mi casa, había recuperado el poder sobre mi vida. Y ese poder no lo pensaba perder nunca más. El periodista Julián cumplió su promesa al día siguiente. El Diario de Jalisco publicó un artículo titulado La venganza de la costurera, una anciana defiende su rancho con la ley en la mano. Al leerlo, sentí un escalofrío de orgullo. Ya no era la mujer humillada por su nuera, ahora era un símbolo para otros que habían pasado por lo mismo. Las llamadas comenzaron a llegar. Vecinos conocidos, incluso desconocidos que habían leído la historia. Algunos querían felicitarme, otros pedían consejo. Una mujer de mi edad me dijo entre lágrimas: «Señora Zamudio, gracias a usted entendí que todavía puedo defender lo que es mío». Ese día decidí que mi rancho ya no sería solo un refugio personal, sería también una lección de resistencia y de control. Para empezar, contraté a un arquitecto especializado en seguridad IN, Valdés, recomendado por el notario. Él llegó con planos, ideas y una actitud práctica. Caminamos juntos por cada habitación. Aquí instalaremos cámaras con visión nocturna. En la entrada un portón eléctrico. En la terraza sensores de movimiento. Y además le sugiero un sistema de alarmas conectado directamente con la policía local. Lo escuchaba con atención, asintiendo. Cada detalle técnico se convertía en un ladrillo invisible de una fortaleza. Ya no era la casa vulnerable de antes, ahora sería un bastión imposible de invadir. Mientras los trabajadores instalaban el nuevo sistema, yo me dediqué a reorganizar mis pertenencias. Abrí un baúl donde guardaba recuerdos antiguos, fotos de Esteban de niño, cartas de mi difunto esposo, pequeños objetos que habían sobrevivido al saqueo. Con manos firmes, decidí qué conservar y qué dejar atrás. Era un acto simbólico. Ordenar mi casa era también ordenar mi corazón. Uno de los descubrimientos más dolorosos fue encontrar que mi álbum de fotos más preciado había desaparecido. Durante un instante sentí un vacío inmenso, pero después respiré hondo. Lo material puede perderse, pero la memoria permanece viva en mí. Esa aceptación fue un bálsamo inesperado. Al finalizar la semana, el rancho había cambiado por completo. Las paredes fueron repintadas, las manchas borradas, los muebles restaurados. El jardín, con ayuda de mi hermana Laura, volvió a llenarse de flores. Caminé descalza sobre la hierba recién cortada y sentí la paz recorrerme el cuerpo. La tranquilidad no venía solo de lo que veía, sino de lo que sabía ahora. Tenía el control absoluto. Las cerraduras eran nuevas, las cámaras vigilaban día y noche, y yo había actualizado mi testamento. Ya no dejaría la propiedad a Esteban. En su lugar, decidí que cuando yo faltara el rancho, pasaría a una fundación que protege a mujeres viudas y a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Esa decisión me dio una calma indescriptible. Mi sacrificio no se perdería en la ingratitud de un hijo, sino que se transformaría en esperanza para otros. Una tarde, mientras el arquitecto Valdés terminaba las últimas pruebas del sistema de alarma,
Me invitó a presionar un botón en la nueva consola. Mire, doña Amalia, si alguien intenta entrar sin permiso, todo el rancho quedará protegido en segundos. Presioné el botón y escuché el sonido del portón cerrándose automáticamente, las luces de seguridad encendiéndose alrededor. Fue como escuchar un himno de victoria. Ahora sí dije en voz alta: esta es mi casa y nadie volverá a arrebatármela. La serenidad se apoderó de mí. Ya no era la serenidad pasiva de resignarse, sino la serenidad activa de quien ha tomado cada medida para proteger lo suyo. Una paz conquistada, no regalada. Al caer la noche me senté en la terraza. El mar brillaba a lo lejos y la brisa fresca acariciaba mi rostro. Cerré los ojos y me permití sonreír. La Amalia de hace unas semanas había sido humillada y expulsada, pero la Amalia de ahora era dueña no solo de su rancho, sino también de su destino. Me pregunté si Esteban comprendería alguna vez que lo había perdido todo por no valorar lo más importante, la confianza de su madre. Quizá algún día vendría arrepentido, quizá no, pero esa incertidumbre ya no me quitaba el sueño. Yo estaba en paz porque yo estaba en control. El rancho se había convertido en un lugar distinto, no solo por las cámaras, las nuevas cerraduras o el portón eléctrico. No, el verdadero cambio estaba dentro de mí. Cada ladrillo, cada árbol, cada rincón llevaba ahora el sello de una victoria lograda a pulso. Después de semanas de dolor, rabia y lucha, había alcanzado una paz que jamás pensé volver a sentir. Una paz que nacía del control absoluto, de saber que nada ni nadie volvería a poner en duda mi dignidad. Pero la vida siempre guarda una última prueba. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del jardín renovado, escuché un motor detenerse frente al portón. Miré a través de la cámara y mi corazón dio un vuelco. Era Esteban. Venía solo, sin Samara, con el rostro demacrado como si en pocos meses hubiera envejecido 10 años. Dudé unos segundos, pero finalmente abrí el portón. Se quedó a unos metros de distancia, inseguro como un niño que teme acercarse demasiado. Mamá dijo al fin con la voz quebrada: no vengo a discutir ni a exigir nada. Vengo a pedir perdón. Lo miré en silencio. La brisa del mar soplaba ligera y por un instante recordé al niño de 8 años que solía correr descalzo por esta misma tierra. Pero pronto la memoria del hombre que me humilló en mi propia casa se impuso. Perdón, ¿por qué, Esteban?, pregunté con calma. Por todo, por haberme quedado callado cuando debía defenderte, por haber firmado papeles falsos, por dejar que Samara te insultara, por pensar que tu sacrificio era un desperdicio. Dio un paso hacia adelante, pero mantuvo la distancia. No espero que me perdones hoy. Tal vez nunca lo hagas. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice y que estoy arrepentido. Sentí una punzada en el pecho. No de compasión, sino de reconocimiento. Estaba diciendo la verdad. No había excusas, no había justificaciones. Solo un hombre derrotado, consciente de sus errores. Respiré hondo antes de responder. Esteban, yo puedo perdonarte como madre, pero nunca olvidaré lo que hiciste. Eso quedará marcado para siempre. Él bajó la cabeza, lo sé, y lo merezco. Nos quedamos en silencio unos segundos escuchando únicamente el rumor de las olas. Finalmente levanté la voz con firmeza. El perdón no significa volver atrás como si nada hubiera pasado. Significa aceptar el daño, aprender de él y seguir adelante. Yo seguiré adelante aunque tú no formes parte de mi vida como antes. Su respiración tembló. Me miró con lágrimas contenidas. Puedo al menos traer a los niños a visitarte, ellos te extrañan. Me quedé pensando. Los niños no tenían culpa. No habían planeado fraudes ni firmado documentos falsos. Eran inocentes y yo seguía siendo su abuela. A los niños sí.
pero tú y yo necesitaremos tiempo, mucho tiempo. Esteban asintió aceptando mi sentencia sin protestar. Era la primera vez que no intentaba discutir ni justificar nada, solo aceptaba, y en ese gesto, aunque pequeño, había un rayo de esperanza. La lección. Esa noche, sentada en la terraza, comprendí algo que quiero compartir con todos ustedes que me escuchan. A veces confundimos el perdón con olvidar o con permitir que nos vuelvan a lastimar. ¿No es así? El perdón verdadero no borra la memoria ni anula la justicia. El perdón verdadero es un acto de libertad, reconocer que lo sucedido nos marcó pero no nos define. A mis 71 años entendí que la dignidad no se negocia ni siquiera con los hijos, que el amor de madre no debe convertirse en una cadena que justifique abusos, y que la justicia, cuando se defiende con pruebas y determinación, puede devolvernos no solo lo que nos pertenece, sino también la paz del alma. Hoy mi rancho no es solo mi casa, es un símbolo de resistencia, de lucha silenciosa y de la fuerza que cada adulto mayor lleva dentro, porque la edad no nos vuelve frágiles, nos vuelve sabios, nos vuelve resilientes. Sé que algunos pensarán que fui dura, que debí haberlo perdonado sin condiciones, pero la verdad es otra, los límites también son amor. Poner un límite claro a quien nos traiciona es la única manera de enseñar respeto. Y si ese límite duele es porque la herida era profunda. El cierre, con el paso de los meses he permitido que mis nietos vengan a visitarme. Ellos corren por el jardín como lo hacía su padre cuando era pequeño. Me ayudan a plantar nuevas flores y a preparar galletas en la cocina. Cada risa de ellos es una semilla de esperanza. Quizá algún día esa semilla también germine en Esteban. Samara, por su parte, desapareció de mi vida. No la extraño. A veces las pérdidas no son pérdidas, sino liberaciones. Al mirar el mar desde mi terraza pienso en todas las personas mayores que, como yo, han sentido la traición de los suyos. Quiero decirles algo, no se queden callados, no se resignen, no crean que es demasiado tarde para defender lo suyo. El respeto se exige, la dignidad se protege, la voz se levanta aunque tiemble. Yo, Amalia Zamudio, lo hice, y si yo pude, ustedes también pueden. Mensaje final a la audiencia. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te sentiste identificado, si crees que esta experiencia puede inspirar a alguien más, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte tu opinión. Dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu propia familia te falló? Y no olvides activa la campanita para ver las próximas historias de vida, justicia y resiliencia que seguimos compartiendo aquí.